murmuraba con un pesar falso. Algunas cabezas se movían, como quien lamenta una historia perdida. Yo solo escuchaba. Inmóvil. Era la primera vez que oía mi vida reducida a una nota al pie y la única parte verdadera era el desapareció. Beina estaba maquillada. Con un vestido oscuro que probablemente había comprado para otra ocasión y reutilizado allí. Hablaba con un tono neutro, intentando sonar emocionada. Decía que yo era una alma inquieta, difícil de entender y que a pesar de las decisiones extrañas, la familia siempre quiso mi bien. Fue difícil no reír. Las decisiones a las que se refería tenían nombre, apellido y número de registro militar. Y el bien que la familia deseaba para mí era básicamente silencio y distancia. El público escuchaba con cara de no entender de qué hablaba. Porque de hecho nadie allí sabía. Veía mi nombre citado sin peso alguno. Era como si hablasen de alguien que nunca existió de verdad. Y quizás, para ellos, nunca había existido. Mientras ella hablaba, reparé en 3 personas sentadas unas filas delante de mí. También en las últimas. No eran parientes. No parecían parte del círculo social de mi familia. Uno era un diplomático ruso al que había visto en 2019. En una misión de extracción en Bratislava. La otra era la coronel Harper, reconocible incluso de espaldas, con aquel cabello blanco recogido en un moño bajo. Y el tercero, bueno. Llevaba un gafete cubierto, así que sabía que no debía ser identificado. Pero lo sabía. Todos ellos estaban allí, y en algún momento, casi al mismo tiempo, cada uno hizo aquel pequeño gesto, el toque de 2 dedos sobre el pecho izquierdo. Discreto, rápido. Era suficiente. Fui vista, y por ellos. Recordada de la forma correcta. La mayor ironía es que la familia no percibió nada. Beina terminó el discurso con un que ella descanse en paz donde quiera que esté. Y hubo gente que hasta aplaudió. Mi hermano Lucas lloraba como si hubiese perdido a una compañera de infancia. Cuando la última conversación real que tuvimos fue hace más de 6 años, para pedirme una firma para vender un coche a mi nombre. Mientras tanto, mi madre solo miraba el reloj. Sabía que estaba más preocupada por la parte burocrática que por cualquier duelo real. Todo allí parecía una puesta en escena. Un teatro incómodo montado para enterrar. Una imagen que ellos mismos inventaron. Porque la verdadera Isadora, esa nadie allí quiso conocer de verdad. Oficialmente, me dieron por muerta 3 meses antes. Fue parte del protocolo. La operación en Mazar-e Sharif se salió de control y para proteger a los involucrados y mantener la misión intacta. Tuve que desaparecer. Mis registros fueron sellados y se autorizó el comunicado de fallecimiento. Solo algunas personas del comando sabían la verdad, el resto lo creyó, incluida mi familia. Y lo que más me sorprendió no fue su silencio, sino la rapidez con la que lo aceptaron. Beina empezó a organizar la repartición de mis cosas menos de una semana después. Ni disimularon el alivio. Mi cuenta bancaria fue bloqueada. Pero mi madre corrió tras los documentos para acceder a ella. Como si mi muerte hubiera sido solo un trámite más. Me enteré de todo por un colega que aún tenía acceso a los canales internos. Me enviaron videos, audios, capturas de mensajes entre mis hermanos, discutiendo quién se quedaría con qué. Mis medallas fueron llamadas chucherías. Y las cartas que escribí durante misiones largas fueron rasgadas sin siquiera abrirse. Solo guardaron un relicario antiguo que era de nuestra abuela, algo de valor, dijeron. Eso me golpeó más fuerte que cualquier emboscada que haya enfrentado. Porque entendí con absoluta claridad que para ellos nunca fui una persona completa. Fui solo un capítulo vago, una ausencia conveniente. Y aún viva, me estaban enterrando, poco a poco, con cada objeto descartado. Lo que me hizo decidir ir al velorio no fue la rabia, fue precisión. Alguien de mi antigua unidad me mandó un pendrive con imágenes de lo que mis hermanos hicieron al vaciar mi apartamento. Vi mis fotos arrancadas de la pared y metidas en una bolsa negra. Vi mi uniforme original, con condecoraciones cosidas a mano, yendo a parar a la basura. Hubo un momento en que Lucas bromeó hasta que era bonita en estas fotos. Lástima que se volvió loca. Beina rió. Y fue entonces cuando supe que ya era hora de cerrar aquello. No con escándalo, no con gritos, sino con presencia. Mi presencia, de la forma en que nunca quisieron afrontarla. La ceremonia iba por la mitad cuando comenzó el movimiento. Un oficial de inteligencia militar entró por el pasillo central, uniformado, con una carpeta negra en las manos. Vi las miradas volverse hacia él. Algunos murmullaron.
Veina se congeló un segundo. Subió al altar y pidió silencio. Nadie entendía de inmediato. Pero cuando empezó a leer el documento, mi historial oficial, con todas las misiones, premios, cargos, el aire en la sala cambió. 3 estrellas de bronce. Medalla al valor. Nombre, citado en 2 operaciones conjuntas de la OTAN. Por unos segundos, nadie respiraba, y por primera vez, mi nombre fue pronunciado allí con la entonación correcta, sin burla, sin duda, con peso. Cuando terminó de leer, todos parecían en suspenso. Ese silencio extraño donde nadie sabe si aplaudir, si llorar, si fingir costumbre. Fue en ese momento cuando me levanté de la última fila. Caminé hasta el altar con calma. Cada paso hacía que alguien girara el rostro. Algunos fruncían el ceño intentando recordar de dónde me conocían, pero nadie lograba asociar a la mujer uniformada que avanzaba por el pasillo con la Isadora desaparecida que habían enterrado tan fácilmente. Cuando me detuve al lado del oficial, saqué del bolsillo el documento de mando firmado por el Departamento de Defensa. Se lo entregué sin decir nada, bastaba el gesto. Era oficial. El ascenso estaba allí. Ante todos. Él leyó el nuevo cargo en voz alta. Vicecomandante de la Fuerza Táctica Transatlántica. La sala se congeló. Vi a mi madre llevarse la mano a la boca, como quien intenta contener una palabra que no sale. Veina dejó caer el programa del velorio al suelo. Lucas fingió estar distraído, pero se le notaba el rubor subiendo al rostro. Permanecí en silencio. No había nada que explicar. Ninguna frase de efecto. La verdad estaba allí, en mi presencia. Tuvieron años para preguntar dónde estaba, años para interesarse, y ahora, sin entenderlo todo, se veían obligados a verme. Por primera vez, sin la versión editada que crearon de mí. Después de la ceremonia, la mayoría se fue rápido, sin saber si abrazarme o fingir que nada había pasado. Algunos conocidos de la familia vinieron a saludarme con esa sonrisa media incómoda, intentando parecer naturales. Yo solo agradecía con un gesto y seguía. No quería conversación. No allí, cuando las sillas ya se apilaban y los arreglos florales se retiraban. Mi madre se acercó. Por primera vez, me miró a los ojos de verdad. Preguntó, casi en un susurro, ¿por qué? ¿Nunca nos lo contaste? Respondí, mirándola directo, porque nunca quisieron escuchar. La frase salió sin esfuerzo, sin rabia, sin rencor. Solo verdad, dura, cruda. Ella se quedó inmóvil, sin saber qué decir. Veina intentó aliviar el ambiente. Se acercó sonriendo forzado, como si aún tuviera el control de la situación. Pensábamos que era todo teatro tuyo, esas desapariciones, esas historias. Reo, nerviosa. Yo no reí. La miré del mismo modo en que tantas veces me miró, con lástima, disfrazada de indiferencia. Y dije, no era teatro, era misión. Dejó de sonreír. No insistió, no pidió disculpas, no intentó negar. Creo que, en ese momento, comprendió que ya no había espacio para bromas. Y tal vez, por primera vez en su vida, entendió que yo era más grande que todo aquello que ella siempre quiso reducir. Antes de irme, Lucas apareció con una caja en la mano, pequeña, de madera oscura. Me la entregó sin mirarme apenas a los ojos, diciendo, creímos que tal vez era tuya. La abrí allí mismo. Dentro estaba el relicario de nuestra abuela, ese que habían decidido guardar porque tenía valor. Lo observé unos segundos. Era bonito, sí. Pero en ese momento parecía tan fuera de lugar como ellos solían decir que yo lo estaba. Lo devolví. Dije con calma, queden solo ustedes. Ahora tiene más que ver con la historia que contaron que con la que yo viví. No hubo respuesta. Solo el peso del silencio. Era eso. No había nada más que decir entre nosotros. Salí de la capilla sin mirar atrás. El sol empezaba a ponerse. Y por un instante pensé en lo simbólico que parecía todo. Pero enseguida descarté la idea, no era el fin de nada. Era solo otro capítulo cerrado. Volví al coche, que me esperaba del otro lado de la calle, con los cristales tintados y el motor encendido. Entré. Me quité la gorra y exhalé el aire que ni había notado que contenía. El conductor no dijo nada. Solo tomó rumbo de regreso. Sabía exactamente a dónde iba. Porque, a diferencia de aquella gente que aún buscaba explicaciones, yo tenía una misión por delante. Una que no necesitaba perdón ni audiencia. Al llegar a la base, fui directo a la sala de operaciones. Quedaba una cuestión pendiente. Un movimiento extraño en los registros cruzados de inteligencia y debía revisarlo personalmente. La pantalla estaba llena de datos.
Pero mis ojos se detuvieron en una imagen en miniatura en la esquina. Una foto de la capilla, tomada desde fuera, con la leyenda concluido. Aquello me hizo detenerme un segundo. No era solo un entierro simbólico, era el fin de un ciclo. Y no por ellos, sino porque, por primera vez, me había colocado en el centro de mi propia historia. No necesité gritar ni justificarme, solo estuve presente. Y bastó. En las semanas siguientes, no recibí ningún intento nuevo de contacto. Ninguna llamada de mi madre, ningún mensaje extenso de Veina. Y yo tampoco busqué. Creo que, después de aquel día, todos entendieron que no había retorno posible. La vida que llevo hoy está tan lejos de la que ellos conocían o fingían no conocer que sería inútil intentar tender puentes. Tengo un equipo que confía en mí, compañeros que saben mi valor sin que deba repetir mi currículum. Y lo más importante, duermo en paz. No por venganza, sino porque, después de tanto tiempo, dejé de cargar el peso de querer ser vista por quien eligió no ver. Hay quien piensa que el reconocimiento lo cura todo, que basta con que alguien diga tenías razón o nos equivocamos y listo. Cicatriza, pero no, funciona así. En mi caso, lo que me curó fue el momento en que dejé de intentar convencer. Cuando entré en esa capilla y vi a todos reunidos, llevando luto por alguien que nunca se esforzaron en conocer en vida, algo dentro de mí simplemente se apagó. No por frialdad, sino por supervivencia. Aquel teatro era de ellos. Y yo, allí al fondo, era la única que conocía la verdad completa. Por primera vez, tenía una ventaja que no necesitaba usar solo portar. Desde entonces, todo es más ligero. Sigo, lidiando con decisiones difíciles, con misiones que exigen calma y sangre fría, pero sin ese ruido interno que me acompañó durante tanto tiempo. El ruido de la duda, del deseo de volver a casa y ser reconocida como hija, hermana, persona. Hoy, cuando pienso en mi familia, no siento resentimiento, siento distancia. Una distancia que ya existía antes incluso del uniforme, antes de las operaciones, antes del protocolo de silencio. Lo que cambió es que ahora acepté esa distancia como parte del paisaje, y eso me devolvió algo que ni sabía que había perdido, el derecho a existir sin pedir espacio. Hace poco, alguien del equipo habló de familia durante un descanso. Preguntaron si tenía hermanos, padres vivos, esas cosas. Por un segundo dudé. La tentación automática de mentir casi surgió. Pero no. Solo respondí, sí, pero seguimos caminos muy distintos. Y fue eso. Nadie insistió, porque en ese entorno nadie necesita probar pertenencia. Todo se trata de confianza, competencia, lealtad. 3 cosas que nunca fueron moneda de cambio en mi casa. Durante años, intenté llevar esa lógica a mi vida personal. Como si ser eficiente y correcta bastara para merecer afecto. Hoy sé que el problema no era mío. Era la expectativa de recibir lo que nunca se ofreció de verdad. Ya me preguntaron si volvería. Tener contacto con ellos, si intentaría reconstruir algo ahora que la verdad salió a la luz. Y la respuesta siempre es la misma, no. No por venganza, ni por orgullo, sino porque entendí que algunos vínculos solo existen en teoría. En el papel de hija, de hermana, cumplí lo que pude. Lo que faltó no fue esfuerzo mío, fue reciprocidad. Y cuando la base no existe, cualquier intento de reconciliación se vuelve actuación. Prefiero la honestidad de la ausencia a la mentira de un recomienzo forzado. Aquel funeral no fue solo el cierre de una farsa, fue la liberación de una historia que nunca fue mía, pero que insistieron en pegarme a la fuerza. Aún guardo una copia del informe oficial de aquel día. No porque necesite probar algo, sino porque me recuerda que la verdad, una vez expuesta, no puede borrarse. A veces abro el archivo solo para ver la firma al pie, la confirmación de que esa versión de mi historia quedó registrada correctamente. En algún lugar donde importa. No tengo fotos con mi familia en la estantería, ni recuerdos buenos para revisar en los cumpleaños, pero tengo un nombre limpio, una trayectoria sólida y una misión en curso. Y, sinceramente, eso para mí vale más que cualquier abrazo forzado después de un discurso mentiroso. La última noche, antes de partir a la siguiente operación, me senté sola en el alojamiento y me quedé mirando el techo. En silencio. Recordé el rostro de mi madre al oír mi nombre con rango, recordé a Veina soltando el papel al suelo. Y a Lucas fingiendo mirar a otro lado. Ninguno dijo nada de verdad, y eso lo dice todo. Ese día no tuve que alzar la voz. No tuve que explicar nada. Simplemente estuve allí, presente, viva, entera.
y ellos se vieron obligados a enfrentar la verdad. El velorio fue de ellos, el duelo de ellos. Yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba libre. Lo más extraño es que, desde aquel día, ya no siento urgencia de ser comprendida. Pasé tantos años intentando probar que existía, que valía, que mi ausencia era sacrificio, no abandono, y al final entendí que la lucha era solo mía. Ellos estaban ocupados, viviendo una versión de mí que encajaba mejor con lo que esperaban. Ahora, ya no necesito ajustar lo que soy para encajar en ningún espacio. El respeto que busqué afuera fue el único que tuvo sentido. Y hoy, cuando cierro los ojos, no me atormenta lo que perdí, sino lo que logré mantener incluso cuando nadie miraba. Nunca pensé que asistir a mi propio velorio me traería paz, pero la trajo, no por el impacto en los demás, ni por el uniforme que llevé, sino porque allí, en ese lugar donde siempre fui ignorada, pude existir por completo, sin pedir permiso. Llevo eso conmigo hasta hoy. No sé explicar exactamente de dónde saqué fuerzas en ese momento. Solo sé que las necesitaba. Y ahora, cada vez que me llaman por nombre y rango en una sala de misión, sé que estoy exactamente donde debo estar. El duelo que hicieron no era por mí, era por la imagen frágil que crearon, y que, por fin, fue enterrada.